Amén. Vamos a entrar a la palabra, hermano, ahí como está. Puede tomar su asiento. Hoy quiero hablar acerca de advertencias y consecuencias de alejarnos de la voluntad de Dios. Dios siempre ha hablado de manera muy clara en concerniente a la voluntad que Él tiene para cada una de nuestras vidas. No solo eso, sino también que nos ha dado de su Espíritu Santo para ayudarnos a poder discernir lo que Él desea. Y nos ha equipado con ese Espíritu para que nosotros podamos obedecer de acuerdo a lo que Él ha designado para cada uno de nosotros. Sin embargo, cada persona debe escoger entre seguirlo o tomar sus propias decisiones. Y eso es lo que nosotros tratábamos de las hermanas de escenificar aquí a través de esta presentación. A veces se tiene la idea de que Dios te hace un llamado y sabe lo que Dios quiere por la palabra. Pero en el momento de ejecutarla es donde nosotros variamos o cambiamos aquello que ya Dios tiene diseñado. Porque quizás nos hemos olvidado de leer las instrucciones. Pero hay una sola voluntad de Dios, hermano. En esta gráfica allí yo le pongo la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Martita había oído y sabía que tenía un llamado de Dios. Sí, el llamado es para todos. Ahora, ¿cómo respondemos a ese llamado? Eso es lo que cambia la cosa. Porque a veces solo nos conformamos y decimos, oh, el llamado de Dios, tengo el llamado de Dios, pero ahora lo voy a hacer a mi manera, como yo crea, como yo. Y así pasa, hermano, en el llamado que hemos recibido a ser hijos de Dios. Todos hemos sido llamados, pero ese llamado que tenemos de parte de Dios es para obedecer su palabra y cumplir aquello para lo cual Él nos ha escogido. Y la cosa es que para nosotros poder disfrutar la vida en plenitud, debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque todo lo que Él ha diseñado, lo ha diseñado con ese propósito, con eso que ya Él diseñó. Lea conmigo allí Efesios capítulo 2, verso 10. Y mire lo que dice este pasaje de acuerdo a lo que nosotros somos para Dios. Efesios capítulo 2, verso 10. Y dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ella. Es decir, el plan de Dios ya está diseñado, ya Dios ya tiene todo preparado para que nosotros podamos disfrutar una plenitud de vida, pero debemos de andar de acuerdo a eso que Él ha diseñado. Por lo tanto, cuando alguien sigue al Señor en obediencia, aunque enfrente dificultades, problemas, adversidades, su obra siempre se va a ver evidente en la vida de esa persona. Nuestro Padre Celestial ha prometido que todo obrará para bien en la vida de aquellos que le obedecen. Va a obrar, no importa que haya circunstancias. Por lo tanto, siempre cuando obedecemos al Señor, va a haber un resultado o va a haber una promesa de Dios cumpliéndose en nuestra vida. Pero por el otro lado, aquellos que viven fuera de la voluntad de Dios rechazan lo que es mejor para su vida. Porque lo mejor es lo que Dios ya diseñó, lo que Dios ya tiene preparado. A veces la gente se queja mucho de la vida, pero no es porque Dios no lo quiera bendecir, sino porque se ha alejado de la voluntad de Dios, del diseño que Él tiene para cada uno de nosotros. Quizás piensa que han hecho una buena elección para creer que recibirán lo que desean.
Martita aquí decía, oh, ella preparó todo, iba para las naciones, pero ella estaba pensando en ella, hermano, en disfrutar su viaje, que llevaba todo lo que ella, no estaba pensando en glorificar a Dios en ningún momento. En ninguna parte de la Biblia encontramos que Dios te va a llamar a que vayas a dar unas vacaciones. Dios te va a bendecir, te va a guardar, pero no cambiar el propósito de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que deseamos, terminan pagando un precio por desobedecer al Señor. Muchos no se dan cuenta de esta verdad hasta que lleguen a una edad avanzada. Es decir, Dios ya tiene algo preparado, pero cuando inicia en la juventud, cuando el individuo tiene la máxima expresión en todos los aspectos, tiene la fuerza, tiene la belleza, tiene la destreza, la habilidad, se olvida de que es diseño de Dios. Que Dios te ha escogido con un propósito para que andemos en sus obras y Él tiene todo ya diseñado. Pasa el tiempo, hermano, y cuando ya pasa el tiempo, llega la edad avanzada, se da cuenta el ser humano el error de sus decisiones, porque no se alineó, pero nunca es tarde. Nunca es tarde, hermano. Ni demasiado tarde para entregarse al Señor. Él puede cambiar nuestro pasado. El Señor puede perdonar aquellas decisiones que nos trajeron consecuencias. Él cambia la dirección de la vida de aquellos que le buscan en arrepentimiento. Todos los que son creyentes en Cristo tienen al Espíritu Santo, quien les transforma sus pensamientos, hábitos, manera de vivir y les ayuda a obedecer a lo que Dios ha establecido como su voluntad divina, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Pues la voluntad de Dios es que nosotros le sirvamos para glorificar su nombre. Y Él ha diseñado todo y vamos a pasarla bien porque estamos diseñados para eso. Yo he hablado de esto y les he comentado que el hombre en su afán de buscar la felicidad hace cuanta cosa le parece en su idea de que le va a traer felicidad. Lo logra y llega a la conclusión que no está satisfecho, porque no ha sido diseñado para eso, hermano. Sino ha sido diseñado para andar en las obras que Dios ha preparado de antemano para que se glorifique su nombre. Por eso el apóstol Pablo explica lo siguiente, y quiero que vaya conmigo allí a Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24, y vamos a leer esta porción que es donde usaré como base para poder tomar una decisión en cuanto a responderle a Dios en lo que Él espera de cada uno de nosotros. ¿Están conmigo ahí? Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24. Aquí lo tenemos. Búscalo ahí en su Biblia y dice así: y todo lo que hagáis, mire, él dice, y todo lo que hagáis. No está diciendo solo en la iglesia, todo, hermano, todo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Algunos creen que después de haber recibido al Señor, de ser salvo, pueden hacer lo que desean. Y sí lo pueden hacer por el libre albedrío, pero no de acuerdo a lo que Dios espera. Porque una vez nosotros le hemos dicho sí al Señor,
Él espera de que nosotros nos comportemos como siervos, como servidores de Él. Es decir, eso significa cuando uno lo ha aceptado como Señor. Aceptarlo como Señor es estar dispuesto a recibir las órdenes de aquel que es Señor. Venimos a ser siervos de Jesucristo. Él es el Señor, el Maestro, y debemos dedicar cada día de nuestra vida a servirle, pues todos tendremos que dar cuenta ante su presencia por lo que hemos hecho. Todo. Por lo tanto, hay advertencias que nosotros debemos de saber para aquellos que no obedecen la voluntad de Dios. Vivir sin pensar en el Señor, decir, sin tomarlo en cuenta en nuestras decisiones, sin leer la Biblia, que es el manual, el que nos dirige, para saber qué es lo que tengo que hacer, lo correcto, hermano. Porque puedo tener una idea de lo que Dios quiere. Mire, todos los que se acercan a la iglesia o buscan a Dios tienen la idea que hay un ser supremo. Y todos quieren ir al cielo. Si usted le pregunta a alguien que va a la iglesia, todos queremos ir al cielo, ¿no es cierto? Entonces, pero la manera para poder llegar allá, Dios ha establecido un camino. No es como yo quiera, no es como yo lo decida o de esta manera, esto no, a mí me gusta, esto no. Y ahora tenemos muchas opciones, sí. Pero ¿quién te garantiza que ese es el camino correcto? La palabra de Dios dice que Jesús declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Por eso es que predicamos de Jesucristo. Por eso lo anunciamos, por eso invitamos a que la persona lo reciba. Porque de esa manera, entonces si no obedezco esta manera, puedo andar en miles y miles de congregaciones donde a lo mejor cantan, brincan y todo, y el Espíritu Santo se manifiesta, pero si tú no tomas una decisión de rendir tu vida a Jesucristo, no llegarás al Padre. Porque solo hay un medio, el que Cristo vino a mostrar. Por eso es que cuando habla en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, verso 12, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podáis ser salvos, hablando de Jesucristo, sino a través de Jesucristo. Por lo tanto, esas advertencias, ¿dónde las encontramos? En la palabra de Dios, hermano. No, es que a mí me dijeron, hermanos, que allá dicen, es que no es lo que el hombre dice, es lo que Dios dice en su palabra, en su manual. Entonces, por eso hay estas advertencias, el que uno pueda tomar en cuenta a Dios, necesita leer la Biblia, necesita comunicarse con Dios a través de la oración. Sin oración, sin orar, es evidente de que solo vamos a vivir para nosotros mismos. Eso es lo que le pasaba aquí a Martita. Después de recibir el llamado, ya hubiera seguido comunicando, hubiera entendido todo, hubiera acompañado el llamado. Cuando dice, cuando Dios nos llama a las naciones, comienza desde casa. Si usted lee cuando dice que y recibiráis poder del Espíritu Santo y me seréis testigo, le estaba hablando a judíos y les dice, en Jerusalén, en Samaria y en Judea. Si usted analiza el mapa, primero comienza por lo más cerquita. Jerusalén, Samaria, Judea y Samaria. Y después dice, a todo el mundo. Entonces no podemos testificar a las naciones si no antes no hemos testificado en nuestra casa. ¿Cómo vamos a saber eso? Lo que la palabra nos enseña. Pero si no, vamos a andar como Martita, a las naciones. A mí no me fluye el inglés, pero estamos enviados a las naciones. Entonces, va a vivir, y eso es lo que nos lleva a vivir solo para nosotros, es decir, el egoísmo aún dentro de la vida cristiana, nos olvidamos que dependemos de Dios. O sea, solo para mí, o lo que yo pienso, lo que yo creo, y me olvido de lo que dice el Señor. Y me preguntan a mí, ¿quién es tu Señor? Oh, Jesucristo. Oh, pero cuando decimos Jesucristo es mi Señor, es el que da las órdenes.
Y nosotros solo estamos para obedecernos. Nos guste o no, esa es la posición que nosotros tenemos delante. Si realmente queremos la recompensa. Dios tiene promesas, sí. Para sus hijos, sí. Pero esas promesas deben de cumplir los requisitos que demanda Él como hijos. Y es obedecer. Eso es lo que demanda Dios, nomás obediencia. Cuando nosotros tenemos obediencia a Él, entonces vamos a ver lo que Él tiene para nosotros. Antes de que nosotros continuemos en un camino de desobediencia, debemos detenernos o debemos tener presente que siempre hay consecuencias de las decisiones que están fuera de la voluntad de Dios. Las podemos hacer, sí, hermano, por el libre albedrío, pero hay consecuencias que se van a manifestar porque Dios no ese es el diseño que Él tiene. Y aquí vamos, más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Pero Dios advierte, y por eso nos ha dejado su palabra, para que nosotros podamos ver y no sufrir las consecuencias. Una de esas son las que nosotros tenemos acá. En esta parte vamos a ver algunas advertencias. Miramos ahí primero Colosenses capítulo 3, yo la voy leyendo rápido, usted la puede ir marcando en su Biblia allí, pero estas son algunas. En el verso 25 dice allí: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. En otras palabras, es lo que el pensar de que porque ya fuimos escogidos, que ya Dios nos salvó, podemos hacer lo que nos da la gana y poder tomar nuestras decisiones sin tomar en cuenta lo que Dios espera de nosotros, siempre vamos a recibir. El Gálatas lo pone de otra manera, un poquito más claro, más dura. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Nosotros podemos pretender agradar a Dios y quizás podemos convencer a los hombres o a los oyentes, pero a Dios no se le pasa nada. Dios sabe realmente nuestra acción y nuestra convicción en cuanto a lo que estamos haciendo. Por eso es muy importante que uno lea la palabra. Yo cuando leo ese Dios no puede ser burlado, porque mire, a veces muchos nos engañamos. Y hay muchos siervos de Dios a veces que pretende y dice soy siervo de Dios, pero a veces porque tiene convencido quizás a los hombres, a los oyentes. Pero ¿qué de Dios? No sé, ni siquiera tiene el temor de pensar de que Dios lo está mirando, de que Dios lo va a juzgar, que Dios es el que le va a dar la recompensa, es el que lo va a premiar de la acción que haga. Entonces tengo que conocer realmente cuáles son mis decisiones, si están de acuerdo a la voluntad de Dios, porque es lo que dice la palabra. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Cuando habla de hombre, hermano, entiéndase que está incluyendo también a la mujer. Así está escrita la Biblia en esa manera. Siempre cuando se usa el término hombre se está refiriendo en términos general. Yo sé que ahora en día quieren dividir todo. Números 32:23 dice: he aquí habráis pecado ante Jehová y sabe que vuestro pecado os alcanzará. Es decir, va a haber una recompensa. Si hemos fallado al Señor, va a venir una condena, un juicio por esa falta. No puede pasar por alto, porque entonces Dios sería injusto. Él siempre va a estar allí confrontando. Si Él nos perdona cuando hay arrepentimiento. Martita aquí se arrepintió y eso es lo que estaba tratando de transmitir. Siempre cuando hay arrepentimiento, Dios te perdona
Las consecuencias de las decisiones anteriores hay que enfrentarlas. A veces eso no entendemos y muchas personas que vienen al Señor le han predicado el Evangelio. Vente, cree en el Señor, acepta al Señor y te van a cambiar todas las cosas. Sí, el pecado, hermano, te va a ser perdonado, vas a tener una nueva vida. Pero la consecuencia de las acciones anteriores tienes que enfrentarlas. Y a veces la gente piensa, oh, no creo en Dios porque no me lo quitó, no me libró de esto, pero eso no va a pasar. La consecuencia tiene que enfrentarla. Por ejemplo, si usted adquirió una deuda antes de convertirse al Señor y después vino, se convirtió, usted va a seguir debiendo lo que prestó, hermano. Porque hay gente que se refugia en 1 Corintios 5:17. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Eso está hablando en el aspecto espiritual, hermano. Si eras pecador, ahora eras una nueva criatura en Cristo. Pero la consecuencia tienes que enfrentarla. Y a veces eso tenemos que entender lo que habla la palabra del Señor. Son tus decisiones. Y vamos a ver aquí algunos ejemplos de personajes que encontramos en la Biblia que desobedecieron a Dios y que vieron o enfrentaron las consecuencias de sus decisiones. Adán y Eva, Dios los pone en el jardín del Edén. Tenían todo, hermano, mantenían una estrecha relación con Dios. Pero Dios les dejó el libre albedrío y ellos decidieron, por su libre albedrío, desobedecer a Dios. Consecuencia de esa desobediencia, hubo condenación para toda la creación. Dios le dio promesa después que ellos, pero mire la consecuencia, Dios los expulsó. Dios los expulsó del paraíso por la decisión que llegaron a tomar ellos. Siempre. Ahora, Dios los volvió, hermano, a arropar a ellos. Ellos se dieron cuenta, estaban desnudos, Dios les hizo ropa, los vistió, pero los sacó del Edén. Hubo una promesa para la mujer. De leer a Génesis 3:15, dice, de tu simiente sacaré el que va a pisarle, el que te engañó. Y por eso ahora nosotros tenemos libertad, porque de la simiente de la mujer vino Jesucristo. Ahora somos libres del pecado por la provisión que Dios ha puesto a través de la persona de Jesucristo. Pero ¿qué le pasó a Adán? Tuvo que, dice que en el sudor de tu frente, ahora vas a labrar la tierra. Antes estaba en el paraíso. Ahora tenía que, a la mujer que con dolores de parto iba a tener sus hijos. ¿La bendijo Dios? Sí. Entiéndame esto, mire, siempre Dios tiene cobertura, pero hay una consecuencia. Dios no le dijo, no estaba en el mismo lugar ya, hermano, en la misma posición. ¿Se da cuenta? Adán ya no estaba con los mismos privilegios. Y eso es lo que nos pasa. Cuando nos alejamos de la voluntad de Dios, va a venir una consecuencia. Dios te va a volver, si te arrepientes, Dios te va a volver a perdonar, te va a recibir, pero hay una consecuencia que vas a enfrentar. Mire la vida de Sansón. Dios lo tomó desde niño, le dijo a sus papás que lo apartaran para él. Tenía un voto apartado, santo, para Dios. Y Dios le dio un privilegio, una fuerza sobrenatural. El símbolo de aquella fuerza era su cabello. Pero llegó una tentación, llegó una mujer que lo provocó. La Biblia habla acerca que Sansón cayó en la debilidad de la provocación de una mujer llamada Dalila, hasta que le reveló el secreto de aquello que Dios había puesto. Él desobedeció, él no tenía que hacer eso, pero él cayó. De hecho, él no le era permitido que él se uniera con una filistea. Eran de otro pueblo, el pueblo enemigo, y ese llegó, pensando que él podía salir de esa. No quiero contar toda la historia, pero si usted la historia se va a dar cuenta de que él, las primeras veces que le decía, él siempre le decía algo, y siempre, cuando venía a atraparlo, él siempre tenía la fuerza. Hasta que llegó el momento cuando realmente lo reveló, aquello que era, por lo cual él era apartado para Dios. Él se alejó de la voluntad de Dios
Sansón terminó sin vista y como un esclavo moliendo trigo en un molino. Se arrepintió al final, sí, pero le causó la muerte. Ahí terminó. El propósito que Dios tenía para Sansón era librar el pueblo de la esclavitud de los filisteos. Comenzó a hacerlo al principio, pero una desobediencia y le trajo consecuencias. Dios lo perdonó cuando se arrepintió, sí, pero experimentó la consecuencia. Terminó perdiendo su vida. Al final, cuando él le clama a Dios y derriba todo el templo donde lo tenía, pero él perdió su vida allí. Otro personaje, todos lo conocemos, David. David fue un joven pastor de ovejas que mató a Goliat. Se convirtió en el rey de Israel. Sin embargo, una vez que ya estaba el reino establecido, se dio a la tentación. Todo por desobedecer a Dios. Los reyes estaban supuestos a estar al frente de batalla. Y en ese tiempo Israel estaba en batalla. El rey tenía que haber ido a la batalla, pero él se quedó en el palacio. Usted conoce la historia, ahí si lee la historia de los reyes se va a dar cuenta. Usted subió al tejado, comenzó a ver allá y allá estaba Betsabé. Cayó en adulterio y asesinato, porque por querer cubrir la desobediencia, aquello que había hecho mal, mandó a matar al esposo de Betsabé, a Urías, por lo que sufrió graves consecuencias por el resto de su vida. La consecuencia, le dijo el Señor, la espada no faltará de tu casa. Después David se arrepintió y todo, y Dios le dijo que era conforme al corazón de Dios, pero la espada no faltó de la casa de David. Si usted lee la historia, su hijo lo quería matar, los hermanos se mataron entre sí. Y un pleito, todo el tiempo hubo guerra en la casa, no con conflicto, en la casa, por desobediencia. Entre Dios más te da, más demanda obediencia de ti. Conoce más de Dios, tienes que obedecer lo que conoces de Dios. Aquello que no conoce es deber de buscarlo, pero una vez lo conoce y no lo hace, va a tener consecuencias. No estoy amenazando, estoy diciéndole lo que la palabra de Dios dice para que haya bendición o para que podamos entender por qué razón a veces hay cosas que nosotros decimos, hermano, pero estuve en la iglesia, hermano, pero voy todo esto, pero mire cómo me está yendo. Piense en su relación con Dios. Si se ha salido de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, entonces no puedo estar reclamando algo que yo decidí. Dios lo va a volver a coger, hermano, pero hay una consecuencia que hay que librarla, hay que ir con ella. Ahora Dios le va a dar la fortaleza para salir, porque miramos, a David lo ayudó el Señor. Terminó sus días, hermano, que necesitaban calentarlo, porque estaba tan viejito que ya no podía él solo ni calentarse él mismo. Si usted lee la historia se va a dar cuenta de lo que le pasó a David. Un hombre conforme al corazón de Dios, pero por desobediencia tuvo que experimentar con consecuencias. Jonás, han oído la historia de Jonás y estoy mencionando algunos cuantos aquí para que nosotros podamos tener la idea. Hombres, varones de Dios, Jonás era un profeta, hermano. Dios le encomienda algo, que vaya y predique a un pueblo de Nínive para que se salve. Estos eran enemigos del pueblo de Israel. Mire lo que hace Jonás. Nínive estaba para un lado. ¿Qué es lo que hace él? Se embarca toma un barco y va al sentido opuesto. Es decir, Nínive estaba aquí como para el oeste, él sale para el este. Estando allá, se levanta una gran tempestad y él confiesa, es por mí. Él sabía, hermano, que había desobedecido de lo que Dios estaba estableciendo. Y lo tiran a lo profundo del mar en una gran tempestad. Ahora, en el fondo del mar, adentro de un gran pez, allá se arrepiente Jonás.
Pero mire la experiencia que tuvo que pasar por desobedecer. O sea, él se dio por muerto. Pero Dios siempre escucha. Si usted lee el capítulo 2 de Jonás, usted va a dar cuenta que dice, este pobre clamó y lo escuchó Jehová. O sea, Dios siempre tiene la mirada sobre aquel que se arrepiente, aquel que clama a Dios. Allá lo escuchó Jehová y de allá lo levanta y el pez sale y lo arroja al río. Y ahora Jonás, ahí va para Nínive. A pregonar a decirle que se arrepientan y algo sin fe, porque él se decía, lo voy a decir nomás porque Dios dice, no porque estos no se van a arrepentir. Dice que camino un día iba Jonás allá, que se arrepienta, si no va a venir castigo de Dios. Me imagino yo, y aquí estoy por lo que se lee la historia, lo que había en el pensamiento de Jonás. En algunas partes hablaba suavecito a lo mejor. Nomás para que Dios crea que vine aquí. Pero él no creía que se iban a salvar. Pero cuando Dios tiene un plan, hermano, y te escoge como un instrumento, Él hace su obra. Dice que el rey de Nínive mandó a que todo mundo ayunara, hasta los niños, los animales y todo. Todo. ¿Sabe qué hizo Jonás? Glorificó a Dios allá en una altura, se fue a una montaña y dice, gloria a Dios. No, hermano, se fue a sentar enojado, porque todos se habían convertido. Y le reclamó a Dios y le dijo, yo sabía que tú eres un Dios misericordioso, que siempre los iba a salvar, no importara si yo viniera. Pero Dios había escogido y tenía que hacer. Cuando Jonás lo hizo, Dios salvó y tocó los corazones de aquella gente. Y usted sabe la historia. Después se fue a una mata de calabaza allí a refrescarse. Y Dios se la quita. Y se enoja porque el día siguiente la calabaza ya el sol le estaba pegando fuerte. Y se enoja con Dios y le dice, ¿quién hizo la calabacera? ¿Fuiste tú? ¿Tú la creaste? Ahí entendió Jonás que debía depender de Dios en todo tiempo. Que Dios es soberano, hermano. Dios tiene todo planeado. Aquello que nosotros pensamos, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué Dios me manda esto? Él tiene planes para ti. Cuando le obedecemos, Él sabe sacar de las piedras pan, hermano, y va a suplir nuestras necesidades, porque es un Dios todopoderoso que tiene cuidado de lo suyo. Si nosotros sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, mucho más nuestro Padre nos dará lo que necesitamos. No se preocupe por disponerse a hacer la voluntad de Dios, porque Él siempre va a tener cuidado de lo suyo. A su tiempo Él va a suplir nuestras necesidades. No, Jonás conoció eso de Dios. Por último, Pedro, él era uno de los discípulos más allegados al Señor. Y mire, Dios le había advertido antes. Jesús le dice, Satanás nos ha pedido para zarandear. Pero a veces uno se cree fuerte, hermano. Cuando estás en el Señor y todo va bien, y dice, mándenme al diablo que lo acabo yo solo. Y Dios le hace estar, Jesús le dice, antes de ir a la Santa Cena, cuando tuvieron la última cena, Él le dice, oren, cuídate. Y le dice a Pedro, porque el diablo ha pedido para zarandear. Pero Pedro dice, el diablo me va a zarandear a mí. ¿Sabe quién lo zarandeó? Una sirvienta. A aquella mujer que cuando estaban maltratando a Jesús, cuando los principales sacerdotes, los escribas habían llevado a Jesús para azotarlo. Todos salieron huyendo, pero Pedro se acercó, hermano. Y una mujer se acercó y dijo, este es Galileo. Este es uno de los que andaba con Jesús. Que dijo Pedro, ¿de qué hablas? Ni sé que hay tal Jesús. Por 3 veces le hicieron. Y Jesús ya le había advertido, hermano. Le dijo, 3 veces me denegarás antes que cante el gallo. Pasan las 3 veces, Pedro vuelve a ver a Jesús. Y esa fue la mirada más que el corazón de Pedro allí, yo pienso que se desaparece, porque con solo la mirada él entendió. Y dice la palabra que Pedro lloró amargamente.
algo de arrepentimiento, hermano. Por eso es que miramos ya en la epístola de más adelante, cuando Jesús por 3 veces le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Después le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Y eso es porque 3 veces lo había negado. Jesús quería asegurarse que Pedro estaba dispuesto. Sufrió la consecuencia de sentir esa separación. Pedro pensó que ya el Señor ya no lo iba a querer con él, ¿no? Pero Dios siempre restablece. Dios siempre cree en ti cuando hay un arrepentimiento sincero, porque el pasado del pecado dice que Él no se acuerda más, lo echa a lo profundo del mar. Si hay un arrepentimiento sincero, Dios te vuelve y te restablece como un hijo de Dios con todos los privilegios de hijo de Dios. Y por eso es que Pedro lo miramos nosotros ahora diferente. Después que él recibe el Espíritu Santo, nos damos cuenta cuando Pedro ya no tuvo miedo, cuando le dijeron que habían visto el milagro que había hecho Dios con el paralítico que estaba a la puerta de la iglesia de Esmirna, cuando él dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate y anda. Por esa situación lo llevaron preso, pero estando preso allá, él no tuvo miedo. Allá no era una mujer, eran los jefes, hermano. Eran los sumos sacerdotes, los escribas. Y allá le dijeron: ¿en nombre de quién? Este está salvo, en el nombre de aquel que ustedes crucificaron. ¿Cuál es la diferencia? Es el poder del Espíritu Santo cuando está en la persona que ha determinado servir a Jesús como su Señor y Salvador. Ya no es nuestra fuerza, es el poder de Dios actuando. Y eso es lo que hace la diferencia cuando ha determinado servir al Señor en obediencia, a pesar de todo lo que esté en contra de lo que vemos en este mundo en el cual nos desenvolvemos. Hay un Dios que tiene el control de todas las cosas. Por lo tanto, el servirle, el entender su voluntad y obedecerla es lo mejor que nosotros podemos hacer para poder disfrutar una vida en plenitud. Quiero concluir con esto, con una reflexión, hermano, y poderlo llevar a que usted pueda internamente contestarse estas preguntas de acuerdo con lo que conoces. ¿Crees andar en la voluntad de Dios? Y no me responda. Yo quiero que usted internamente, de acuerdo con lo que usted conoce hasta este momento de Dios, de su palabra, ¿crees que andas conforme a la voluntad de Dios? Y esto no significa de que vayamos a ser perfectos, hermanos, sino que por su gracia y por el poder del Espíritu que habita en nosotros, deseemos obedecer aquello que conocemos, que es la verdad revelada. Que haya deseo en nuestro corazón. ¿Qué tan seguido se detiene a pensar en las consecuencias antes de desobedecer? Porque Dios, en la palabra encontramos las advertencias, ¿no? Si ya decido tomar una decisión por mi voluntad en contra de lo que Dios tiene establecido, si reflexiono, ¿qué consecuencias van a venir para mi vida? Otra pregunta: ¿vivo como siervo de Cristo? Porque lo he reconocido como mi Señor y Salvador. Para hacer la voluntad de Dios o tomar decisiones que vayan conforme a la voluntad de Dios, yo quiero dejarle nomás 3 cosas que uno debe tomar en cuenta para saber si esa es la voluntad de Dios. Número 1, si usted quiere anotarla allí, es que nuestras decisiones deben concordar con la palabra de Dios. Si la decisión que estoy tomando, aunque creo que es la lógica, que es la conveniente, yo tengo que llevar
sometido esa decisión a la palabra de Dios, a ver si me respalda. Martita aquí estaba convencida que el Señor la había llamado a las naciones. Pero ¿en qué lugar de la palabra de Dios la respaldaba? Cuando la misiva de la iglesia es visitar al enfermo, la llamaron para que fuera al hospital y ella iba a las naciones. Que viniera a servir, voy para las naciones. Por eso, cada vez que uno toma una decisión en cuanto a responder a la voluntad de Dios, si hay duda, uno tiene que llevarla a la palabra si concuerda. Otra de las cosas que uno debe hacer es que si esa decisión que voy a tomar va a glorificar a Dios. Y la última, que en la decisión que tú vas a tomar, si hay paz genuina en tu corazón, que el Espíritu dé testimonio que estás haciendo lo correcto. No por lo que digan los demás, sino porque en una relación con Dios Él te ha, es decir, aprobado esa decisión. Y quiero dejarlo nomás con estas tres en cuanto a tomar decisiones de la voluntad de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque a veces hay muchas preguntas que uno se hace. ¿Será que esa es la voluntad de Dios? En cualquier decisión que haga. Entonces uno tiene, si no tiene claridad, tiene que llevarla a la palabra de Dios y saber si la palabra lo responde. Lo otro es que si está honrando a Dios con esa decisión, ¿va a honrar a Dios lo que está haciendo? ¿Lo haría Jesucristo de esa manera? Porque por eso Él vino, para mostrarnos el camino. Y miramos cualquier situación que Él resolvió cuando se presentaron situaciones difíciles, cómo Él actuó, y a ese punto uno tiene que llegar. Tres cosas. Y eso nos va a ayudar que nosotros podamos estar seguros que es la voluntad de Dios en las decisiones que tomamos. Pero obedeciendo a Dios, hermano, es donde tiene la bendición para nuestras vidas. Por eso cuando el Señor les dijo a los discípulos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esa es la clave. Y ahí con eso cierro, porque a veces uno anda y dice, que yo hago aquí, que yo hago allá, y eso significaron acá. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? Ocupémonos nomás de hacer la voluntad de Dios. Poco, grande, Dios nos mide dimensiones de servicio. Dios mide la obediencia. Y eso es lo que trae bendición al pueblo de Dios. Vamos a ponernos de pie. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Necesitamos